Un cordial saludo, chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver las prestaciones en materia de riesgos laborales. Y lo primero que hay que puntualizar es que en este subsistema tenemos dos clases de prestaciones: las prestaciones asistenciales y las prestaciones económicas. Cuando nos referimos a las prestaciones asistenciales, estamos haciendo alusión a todos los servicios que se le prestan al trabajador enfermo o accidentado para buscar recuperarse de esa enfermedad o de ese accidente que tuvo. Es decir, que todos esos servicios que se le prestan van en procura de su mejora de salud, de su recuperación. Dentro de esas prestaciones asistenciales podemos encontrar muchas, y para mencionar algunas están, por ejemplo, los servicios de laboratorio, los servicios de consulta externa, la hospitalización, el servicio de urgencias, los quirófanos, las rehabilitaciones, los tratamientos. Todo, absolutamente todos los servicios que normalmente se le prestan a un colaborador, a una persona afiliada a la administradora de riesgos laborales, para tener una pronta recuperación, para volver a tener el estado de salud de antes, y que por una enfermedad o un accidente de tipo laboral, pues ese estado de salud se vio desmejorado. Ahora, dentro de las prestaciones económicas en materia de riesgos que tenemos, vamos a iniciar con la primera, que tiene que ver con la incapacidad temporal. Muchachos, la incapacidad en materia de riesgos laborales la reconoce la ARL y la reconoce sobre el 100% del ingreso base de cotización, es decir, sobre el salario completo que ese trabajador devenga. Es importante tener en cuenta eso. Esas incapacidades, pueden ir por 180 días, prorrogables por otros 180 días, prorrogables por otros 360, hasta 720 días. Muchachos, uno dice que hasta 720 días, pero en realidad, si el trabajador sigue incapacitado, la ARL tiene la obligación de seguirle cubriendo la incapacidad. Hasta tanto, entonces, se determine si ese trabajador tiene una merma de capacidad laboral que incluso le permita pensar en la posibilidad de acceder a una pensión de invalidez, ¿cierto? Entonces, hay que estar pendientes cuando ese trabajador ya lleva muchos días incapacitados, para revisar si ese médico laboral le está dando un concepto favorable, es decir, pues ese trabajador se nos va a recuperar con este tratamiento, con esta rehabilitación, o si es un concepto desfavorable. ¿Qué quiere decir? Que ese trabajador pues no va a mejorar, sino que antes su estado de salud va a mermar. Muy bien, esto por el lado de la incapacidad temporal. Vamos con la siguiente prestación económica. Y esa siguiente prestación económica se denomina incapacidad permanente parcial. Incapacidad permanente parcial. Muchachos, esta prestación económica, reconocida solo por la ARL, ustedes en una administración de fondos de pensiones por origen común no van a encontrar esta prestación, solo está en las administradoras de riesgos laborales. Indica que cuando una persona ha perdido su capacidad laboral entre un 5% e inferior a un 50%, pues a ese trabajador lo van a indemnizar. Lo van a indemnizar. Cuando ese trabajador tiene una merma de capacidad laboral entre el 5% e inferior al 50%, profesora, ¿y por qué inferior al 50%? Muchachos, porque si nosotros ya estamos hablando de una merma de capacidad laboral del 50% o superior al 50%, pues ya podemos hablar de la posibilidad de una pensión de invalidez por riesgos laborales, ¿cierto? Entonces debe de ser inferior al 50%. Ese trabajador entonces tiene derecho a que lo indemnicen, y esa indemnización puede ir desde 2 salarios
de cotización, es decir, de lo que devenga ese trabajador mensual, y puede ir hasta 24 salarios. Profesora, ¿de qué va a depender que sean 2 salarios o que sean 15 salarios o que sean 20 o que sean 22? Eso va a depender de la merma de capacidad laboral de ese trabajador. Entonces, claramente la indemnización no va a ser la misma para un trabajador que tiene una merma de capacidad laboral del 20% a un trabajador que tiene una merma de capacidad laboral del 40%, ¿cierto? Muchachos, aquí es importante algo, y es que si una persona tiene una merma de capacidad laboral de un 48% y tiene un concepto desfavorable por parte del médico laboral, es decir, ese médico dice, esta personita no veo que se recupere pronto, antes creo que su patología le va a traer más desmejora, pues la idea es esperar a que si ese porcentaje tiende a aumentar, pues cuando aumente mejor se pida la pensión de invalidez. Siempre va a ser mucho más beneficioso un pago mensual de una pensión a un pago único, como ocurre en el tema de la indemnización. Es importante que tengamos eso. Y yo porque que entendamos eso. ¿Y yo por qué les hago la claridad? Porque la incapacidad permanente parcial no es concurrente con la pensión. Es decir, yo no puedo tener incapacidad y a la vez tener pensión. No, o usted tiene lo uno o usted tiene lo otro, ¿verdad? Muy bien. Profesora, ¿quién evalúa esa merma de capacidad laboral? La evalúa el médico laboral de la administradora de riesgos laborales. Muy bien, muchachos. Segunda prestación económica. Aquí la acabamos de explicar. Vamos para la tercera prestación económica, que tiene que ver con la pensión, muchachos, de invalidez en materia de riesgos laborales. Pensión de invalidez. La pensión de invalidez en materia de riesgos claramente se tiene en cuenta cuando ese trabajador se invalida en razón a una enfermedad o en razón a un accidente por el cargo que desempeñaba ese trabajador, por el cargo que desempeñaba ese colaborador. Se accidentó, se enfermó y en razón a eso tuvo una merma de capacidad laboral tan significativa, es decir, del 50% o superior al 50%, que quedó inválido. ¿Cuál es el porcentaje de reconocimiento de pensión en invalidez por riesgos laborales? Muchachos, miren, si esa merma de capacidad laboral va entre el 50% e inferior al 66%, ese trabajador automáticamente va a quedar pensionado con el 60% del IBL, ingreso base de liquidación. Queda pensionado con el 60% del IBL. Pero si la merma de capacidad laboral es superior al 66%, a ese trabajador le van a dar un 75% del IBL. Un 75% quiere decir que ese señor, de lo que devenga, va a quedar con un 75% de ese salario. Ahora, si el médico laboral considera que este colaborador requiere del servicio de un tercero para desarrollar las actividades normales, diarias, cotidianas, como por ejemplo bañarse, comer, vestirse, la administradora le puede reconocer un 15% adicional para ese tercero que va a estar apoyando a esa persona inválida. Muchachos, recuerden que la pensión no prescribe. Lo que prescriben son las mesadas pensionales y prescriben cada 3 años. Eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Muy bien. Siguiente prestación económica. La pensión de sobrevivientes o sustitución pensional. Entonces, miren, muchachos. Cuando ese trabajador, ojo aquí, pensión de sobrevivientes, cuando ese trabajador, en razón al cargo que desempeñaba, fallece, hay lugar a que se dé el reconocimiento de una pensión. ¿A quién?
a su núcleo familiar. Muchachos, recuerden que los beneficiarios para recibir la pensión en materia de seguridad social son la cónyuge, la compañera permanente, los hijos, los padres, claramente que demuestren ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de la cónyuge, que se demuestre el vínculo matrimonial vigente; en el caso de la compañera, que se demuestre convivencia para poderle hacer ese reconocimiento; en el caso de los hijos, otros requisitos. Bueno, ustedes ya más o menos saben eso porque lo vieron en el tema de pensiones por origen común. Muchachos, el porcentaje máximo que se reconoce en materia de riesgos laborales por la pensión de sobrevivientes es del 75%. Es del 75%. Esto sería entonces pensión de sobrevivientes. Y por último, tenemos la prestación económica del auxilio funerario. Auxilio funerario. El auxilio funerario opera lo mismo a como opera el auxilio funerario en origen común, ¿cierto? En pensión por origen común. Y recuerden que es ese monto que se le reconoce a la persona que haya sufragado las exequias, los gastos de la funeraria de ese muertito, que como ya sabemos técnicamente se dice causante. Entonces, es un pago único que se le hace a la persona que sufragó los gastos y que para determinar cuál es el valor, pues se va a revisar cuál fue la última cotización o, en su defecto, cuál fue la última mesada. Recuerden que el auxilio funerario tiene una prescripción y que después de que pase esa prescripción ya no se va a poder reconocer esta prestación económica. Con esto terminamos entonces las prestaciones en materia de riesgos laborales. Vamos a continuar con los ejercicios y con los documentos para que llevemos a cabo todo este conocimiento y puedan medirse el aceite a ver qué tanto han aprendido.